There's a turn through that Martin makes his move. Que viene Pepo Es Marc, se ha ido al suelo. Back and away Martin on the inside of Bezzecchi. Jorge Martín, el rey de la sprint. Ahí está, se ha tirado, lo consigue, Martin por delante. Aveva un nome molto chiaro e minaccioso, Martinator. Hoy, coach, mi plan va por un sitio diferente al de los últimos episodios. Sí, me tienes un poco atrapado, ¿eh? Sí, Estoy mi plan tenso, de es hecho, ¿eh? normal, yo también. Mi plan es sacarte de tu zona de confort. Sí, estuve jugando entre 8 y 10 últimamente. Ahora, para llegar al 6 se me va a complicar hoy. Bueno, uno siempre está bien expandir el campo de visión y Mm. hacer cosas nuevas y bueno, Bueno, y cuando empezamos esta aventura ya teníamos claro que no iba a ser solo fútbol. sí. Era algo que teníamos que asumir, yo por lo menos. Ujú. De hecho, una de las líneas maestras del proyecto era que no fuera solo fútbol. No, no, es que yo creo que en realidad tendría que ser de todo, menos fútbol casi, lo que pasa que, bueno, al final es un deporte muy mayoritario. Pero hoy no toca hablar del balón. Sí, señor. Hoy vamos a hablar de ruedas, que es la primera vez que vamos a tocar un tema de motor fuera de la Ujú, Fórmula Uno. ujú. Así que habrá que ver cómo sale. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estás hoy? Bien, bien, bien. Después de este atropello un poco que tuvimos ahí de duda que no sabíamos qué Sí, hacer hoy, puedes, por por puedes contarle el insight a la audiencia si quieres, porque bueno, es... el inside lo cuento. No teníamos previsto grabar lo que vamos a grabar, y la noticia de la rueda de prensa de Florentino Pérez como que nos para un poco el inicio de esto, porque no sabíamos muy bien que si había que tocar ese tema o no. Y de hecho, nada, a los 10 minutos dijimos: "Bueno, ¿qué? ¿Empezamos a grabar?". Porque es absurdo seguir viendo lo que estábamos viendo, así que nada, seguimos el guión, cosa que no siguió Sí, otro señor, efectivamente, no podemos aportar nada al... y ya está. Y no nos interesa absolutamente nada lo que está pasando ahora mismo en la televisión, ni en Twitter, que por cierto está bastante, on fire todo. Como dices tú, hoy veníamos a hablar de otra cosa y nos Ujú, vamos a subir ahora en las dos ruedas para comentar lo que ha pasado este fin de semana, que yo creo que tiene bastante interés de cara incluso al aficionado que no siga el deporte del motor. Ha sido un fin de semana intenso porque han pasado bastantes ujú, cosas, algunas buenas para el deporte español en general, otras no tan buenas, otras malas ujú, directamente. Pero bueno, aquí esto yo quería hacerlo porque con un enfoque un poco como lo que hacen con la política, ¿no? Cuando hay unas elecciones, dicen los 100 primeros días del gobierno de no sé quién. Pues esto es, llevamos 5 grandes premios y ya ujú, tenemos, digamos, una muestra para hacer un análisis de cómo están las cosas en el mundo de las motos. ujú, Enfocándonos concretamente en el mundial de la categoría reina, porque es lo que suscita más interés y lo que puede tener quizá más chicha para comentar. Nos subíamos a Francia, circuito histórico, Le Mans, siempre ujú, es uno de los primeros de la temporada. Por ser uno de los primeros de la temporada es un gran premio bastante particular, porque generalmente suele caer en primavera y las condiciones meteorológicas es fácil que sean cambiantes y que dentro de un mismo fin de semana tengas prácticas en seco, en mojado, carrera, climatología cambiante. Las carreras se vuelven muy intensas por eso. Pero en este caso, pues todo transcurrió más o menos de acuerdo con el guión. Una Aprilia este año claramente dominante, pero quizá viendo lo que ha pasado, yo creo que la cosa está más caliente de lo que parece. Tú ves a Aprilia ahora por encima del resto sin duda alguna, ¿no? Bueno, creo que es un hecho, esto no es ni siquiera opinión. Hay un paquete de 3 4 escuderías por detrás. Digámoslo así, a ver, de entrada, venimos de este Gran Premio, por ejemplo, por poner un punto de inicio. Este Gran Premio el año pasado lo ganó una Honda, con lo Sí. cual, lo que te digo, condiciones cambiantes, seguramente no es el mejor Gran Premio para hacer una muestra o para sacar una conclusión de cómo va el Mundial, pero este año sí, porque es que la tendencia que se ve ya es clara. Aprilia está dominando en todo tipo de condiciones.
No veo a Ducati remontando ahora mismo. Lo veo complicado, la verdad. Y tenemos el aliciente de que creo que se va a dar, y tiene toda la pinta de que se va a dar. Ya sabemos qué escudería o qué equipo se va a hacer con el título. O por lo menos yo lo veo ya más o menos claro. El tema es, ese equipo tiene 2 pilotos Sí, bueno, claro. Los que hicieron doblete de este Gran Premio. y hay muchos condicionantes interesantes para analizar de cómo puede salir este negocio. Aparecíamos en el Gran Premio de Francia con Bezzecchi líder del mundial, Martín a 6 puntos y Acosta ya descolgado como tercero. A partir de aquí, hagan sus apuestas. Yo creo que va a ser todo el mundial así, de diferencias muy cortas y que se lo va a llevar al final el que falle menos de esos dos. No sé cómo lo ves tú. O sea, estás diciendo que Aprilia tiene 2 gallos y que la gestión de a ver quién gana el mundial de esos 2 gallos, puede repercutir en futuro en que uno de los 2 abandone Aprilia. No directamente. Eso es tu sensación, a lo mejor. No, esto no es una sensación. De hecho, este es otro debate que trataremos luego, porque es que, claro, Ujú, aquí es lo interesante y la razón para habernos subido a hacer este episodio es, hay muchas cosas a comentar, no solamente dentro de la carrera. Es decir, tienes para comentar la carrera que ha sido, o las carreras que han sido muy buenas y con cosas a comentar. Tienes a comentar cómo va el mundial, cómo se están desarrollando las dinámicas en el campeonato y luego ujú. el mercado, que también está muy interesante porque hay muchísimo baile. Respecto a tu pregunta, creo que Martín siga o no en Aprilia no depende ahora mismo de que vaya a ganar o no el mundial, porque Martín está fuera de Aprilia. Esto ya es algo que se sabe y no se hace público por ciertas razones específicas que te contaré luego, pero por ahí no va a ir. A lo que voy es, Aprilia, en la categoría reina, no es un fabricante que haya gestionado o haya tenido que gestionar este tipo de batallas, de Rosberg-Hamilton en Mercedes, de rivalidades de 2 pilotos fuertes jugándose el mundial dentro de un mismo equipo. No sé cómo va a afrontar eso. En general no O es sea, una estás hablando de situación. que son los rookies de este mundial, por así No decirlo. no son rookies porque ya llevan años y ya tienen cierto No, me bagaje. refiero me refiero los rookies a la gestión de Sí, este sí, contexto que se le presentó totalmente, porque además, por lo que se va viendo, es que son inmensamente superiores al resto. de largo además. Estamos hablando de que los únicos que pueden perder el mundial son los propios Aprilia, Sí, sí, no hay sí. más. Esto, y ya no es porque lo diga yo, hace no mucho tiempo vi a Jorge Lorenzo comentarlo, que él había estado, lo había comentado, no sé en qué curva en Jerez, viendo cómo hacían esa curva todas las motos. Decía, es que veo cómo se mueve la Aprilia y la superioridad técnica que tiene Aprilia para girar y para ser más rápida que los demás es muy clara. La única Ujú. posibilidad que pueda haber, o un milagro de Márquez, que no pinta que vaya a haber milagro de Márquez este año, o que los propios pilotos Aprilia o el propio equipo cometa errores o digamos lo tire. Porque es que hay que insistir en que pongamos que el equipo oficial Aprilia la caga y deciden tirar el mundial. Es que detrás del equipo oficial Aprilia hay otras Aprilias que van fuerte también. Ujú. Yo, viendo cómo se desarrollaron las cosas en la clasificación, que parecía que la cosa iba a ir por otro sitio, porque lo que denota lo interesante que es el Mundial de Motos ahora mismo es que en las prácticas, en las sesiones de prácticas, entre el primero y el último hay alrededor de un segundo. Hay una igualdad enorme. Cosa que no ocurre en otras competiciones de motor, que hay algunos que van más destacados y luego hay un Aston Martin que está a 3 cuartos a 3 cuartos de hora del líder. Eso aquí no ocurre. Pasan cosas todo el rato. Por ponerte un caso, la pole la hace Bagnaia. Aquí hay Mm. también Q1 y Q2, ¿vale? Hay una sesión de prácticas y los primeros pasan directamente a la Q2 y los que no se meten en la primera en la Q2 tienen que pasar por la Q1. Márquez pasa por la Ujú. Q1 y rompe el récord del circuito. Sí, de hecho, queda segundo, ¿no? Van luego a la Q2
Bagnaia hace la pole, Márquez queda segundo, Bezzecchi tercero, y luego ya Gian Antonio, Acosta y Martín había quedado octavo. No pintaba que Martín fuera a ser su fin de semana como al final ha salido, ¿no? Yo lo que veo, por ejemplo, en el tema de las salidas y de la clasificación en MotoGP respecto a la diferencia con Fórmula Uno es que casi no es tan importante hacer primero o segundo. Más que nada por No, el orden. O sea, al final salen casi en paralelo de 4 en 4 es, ¿no? 3 en 3. 3 en 3. Entonces, al final, para salir octavo, sales en tercera línea. Tampoco es que estés lejos. No sé, tampoco a ver, que es mala clasificación, viendo cómo está desarrollándose el mundial, que Jorge Martín salga octavo, ostras, y es notorio, claro. Sí, pero es que una clasificación del primero al octavo, Jorge Martín salió a 2 décimas. O sea, Sí, bueno, Bagnaia sale a había 12 milésimas, creo que es sí, 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 de Márquez, nada. ¿no? La Sí, igualdad sí, sí. es enorme. En Ujú. el sprint, Jorge Martín hace una salida fulgurante, se pone primero en un circuito en el que no es difícil en el que no es fácil adelantar. Estaba Pedrosa de comentarista en Dazón, que por cierto, me encanta Pedrosa como comentarista. Creo que al micrófono aporta muchísimo porque no solo sabe, sino que sabe transmitirlo. Y él Ajá. decía que Le Mans tiene la particularidad de que es un circuito súper estrecho y que es muy difícil adelantar. En una vuelta, además con la tipología de curva, que es la primera curva que hace una especie de embudo en Le Mans, ponerte primero tan rápido y empezar a tirar, que lo de Jorge Martín, este Gran Premio, no tiene nombre. Pasan las vueltas, tenemos una carrera bastante accidentada, la sprint, pero bueno, transcurre más o menos dentro de lo que se esperaba, salvo la caída de Márquez. Márquez parecía que sí iba a ir fuerte, de hecho, la sprint de Jerez, también accidentada y con lluvia y condiciones cambiantes y tal, la ganó él, pero es que se está viendo que Márquez, solamente con lo que es Márquez, no le está dando. Partía mermado, porque Ujú. tiene un problema en el hombro, o tenía un problema en el hombro, ya Sí, no. en la clavícula, ¿no? Al inicio de temporada Sí, ya empezó así. al parecer lleva ahí un trozo de hueso roto y aparte un tornillo que le estaba dando problemas de alguna operación anterior, que le estaba Ujú. causando dolor, que le toca el nervio y eso influye muchísimo porque, a ver, el MotoGP, pues además de ser un deporte muy físico, todas los movimientos, hay ciertas cosas bruscas que tiran de nervio y que hay veces que no tienes control sobre tu propio Tu cuerpo. cuerpo. Sí, sí, no, evidentemente, es que además luego tú la torsión cuando estás encima de la moto, en una chicane mismamente, que sea un pelín rápida, tirarte de un lado de la moto a prácticamente saltar hacia el otro lado para poder girar, hostia, es que tiras Ujú. mucho de tronco, mucho de hombro, se tiene que sufrir la de Dios, Márquez. Con Y estas yo, motos que son hierros. que son eso te iba a decir, que algún día me lo has explicado, que es como mover una columna, ¿eh? Sí, sí, son enormes, no son nada ágiles. Son Ujú. ágiles dentro de sus características, pero comparadas con las de hace 10 años, no tienen nada que ver. Sí, que tiene más punta y cuesta más en curva, ¿no? Sí, sí. El caso es que, tiene una caída feísima, muy, muy fea. Ya se le ve salir cojeando, y cojeando fuerte, además. Después de la carrera, de la sprint, había imágenes de él entrando en el motorhome ayudado por 2 personas de su equipo. Luego le da una entrevista a Izaskun Ruiz de Dazón y dice: "Mira, ya hemos decidido, teníamos esto quizá sea hasta una suerte, porque ya teníamos, pensado después de Cataluña, pasar por el quirófano para arreglarlo del hombro. Ahora me he roto el pie". No son palabras textuales, pero este es el caso. Bueno, aprovechamos la coyuntura, ¿eh? Exactamente, vamos a aprovechar. Me pierdo la carrera larga de mañana, me pierdo el Gran Premio de Cataluña, paso por quirófano y arreglo las 2 cosas de un tiro. Ya se ha operado, parece que todo ha ido bien, Ujú. veremos. Sí, la cosa es que ahora Márquez prácticamente tiene que decir adiós al mundial o intentar hacer una gesta de locos. O sea, Uf, es que está muy, muy lejos, ¿eh? A ver, es que está a hoy setenta y por un hoy puntos, creo que es. sí, exactamente. Séptimo a 71 puntos, más lo que sumen en Cataluña, porque Cataluña Márquez no va a correr. Claro, claro.
Y veremos cómo llega para el siguiente, no sé cuál es después de Cataluña, pero son casi 100 puntos que tiene que remontar a dos Aprilias que parece que no van a fallar. Lo tiene bastante difícil. Yo, además, es que creo que la máquina no acompaña. Por eso hablaba antes de la diferencia tan grande que hay ahora mismo entre Ducati y Aprilia. Ujú, Es que el que está sosteniendo Ducati es Di Antonio, que es un piloto que el año que viene tampoco va a estar en Ducati, que pertenece a un equipo satélite, que en principio no es con el que más cuenta la fábrica, ujú. y es el único que está ahí medio sacando resultados para Ducati. Pero todo lo demás, ya ves, en el sprint, Jorge Martín arrasó. Bañaya, que es el compañero de equipo de Márquez, pues bueno, parecía que sí, pero tampoco. Bueno, quedó segundo en la sprint, pero después en la carrera fue un desastre también. Y Bezzecchi Bueno, de tercero. hecho, Hasta haz un ahí, cero, ¿no? sí. En la carrera larga, sí. La carrera larga fue un poco diferente de la sprint, ya al margen de la falta del propio Márquez, que, como decía, no corrió la carrera larga. Sí que hay que decir antes de eso una cosa del sprint que es importante, y es que Bezzecchi, yo creo que tampoco tiró para arriesgar en el sprint, porque es que Bezzecchi hasta ahora no había acabado ningún sprint. Y esto es algo, Quiso amarrar un poco los puntos, quizá a lo mejor sí, para. y me parece una medida inteligente porque, sobre todo si se mira en el espejo del propio Bañaya, porque cuando hace un par de años Jorge Martín fue campeón del mundo en Ducati, Sí, Bañaya partía como favorito en el equipo oficial, ganó una burrada de carreras largas, creo que ganó 12, si no recuerdo mal. Hablamos de años, de números de años del mejor Rossi, o Márquez o quien sea. 12 carreras largas sí, es sí, una sí. barbaridad. Pero los sprints se le daban fatal, fatal. Fallaba muchísimo en ellos y Jorge Martín los ganaba todos. Sí, que prácticamente la diferencia de lo que estás diciendo es que de la carrera larga él ganaba, pero no conseguía distanciarse lo suficiente porque el otro los sprint le sumaba, ¿no? Sí, el otro en la carrera larga cumplía, Ujú. quedaba segundo, tercero, era mucho más regular, pero los sprints los ganaba a todos. A lo mejor no sé si te acordarás de eso, pero sería a lo mejor para mirarlo, pero bueno, puede ser que a lo mejor en algún gran premio Jorge Martín haya hecho más puntos con la suma de los puntos del sprint que su contrincante solo ganando la carrera larga. Es posible. Esto es una pregunta difícil, ¿eh? Me haces Es difícil, ¿eh? Pero en realidad tú lo paras a es pensar de y Mr. dices: Chip "Joder", esta. es de Mr. Chip, pero, hostia, tiene sentido, ¿eh? Hacer eso con Sí, cabeza, decir: "Bueno, yo voy a quedar segundo seguro, tú ganas, vale, pero yo gano el sprint y tú vas a hacer un cero y al final del gran premio tú sumaste 25 y yo 29". sí. Esto ha ocurrido, estoy seguro de que ocurrió en más de una ocasión. Porque, bueno, ese año Bagnaia fue un desastre en las sprints y en la gestión de su ventaja que la tenía, y yo creo que ahí firmó el principio de su fin con Ducati, sinceramente. Luego ya Márquez vino a rematarlo el año pasado, que le pasó por encima. Todo esto lo decía porque Bezzecchi, que además Bezzecchi y Bagnaia son amigos, porque vienen los 2 de la academia de Rossi, son los 2 Ajá. pupilos de Valentino, se conocen bien, entrenan juntos, llevan muchos años compitiendo juntos. Haría bien en mirarse en ese espejo, porque el que va a tener detrás este año, detrás o delante, pero cerca, es Martín, jugándose el mundial con él. Y Martín, cuando tiene las cosas en su sitio, no falla. Y Martín, en carreras cortas, es muy rápido. Ya tiene experiencia de campeón. Creo que no tiene nada que demostrar ya en Aprilia, porque, como te decía antes, ya no va a estar el año que viene en Aprilia. Bezzecchi tiene un problema, resumiéndolo. ¿Cómo lo gestiona? Yo es que me pongo en sus zapatos y yo, si fuese Bezzecchi, estaría jodido. Y te voy a decir por qué. Aparte de todo esto que estamos comentando, el año pasado Martín ficha por Aprilia, venía de ser el campeón del mundo con Ducati, fichaje estrella de Aprilia, un contrato seguramente histórico y de mayor valor que el de Bezzecchi. Martín tiene, antes de empezar en la pretemporada, un accidente gravísimo,
no solo eso, sino que después vuelve y tiene otro accidente gravísimo con un neumotórax. Bueno, casi se mata el tío. Ujú. Tuvo un año que prácticamente no pudo competir y el peso de la fábrica recayó sobre los hombros de Bezzecchi. De Bezzecchi. Ujú. Es decir, Bezzecchi, los frutos que está recogiendo Aprilia ahora mismo y el propio Martín son parte muy De grande, Bezzecchi. sí, un éxito del trabajo de Bezzecchi. Y yo pensaría, tío, el año pasado estuve yo tirando del carro en Aprilia. La moto la he desarrollado yo prácticamente porque tú no te pudiste subir, no por nada, sino por una cuestión física. Es que Martín Sí, se sí, no pasó hay más. lesionado todo el año. Ujú. Y ahora que he puesto las cosas en su sitio, que voy rápido, que parece que va a ser mi momento, es cuando tú te pones a andar encima, me estás superando y además el año que viene te vas. Sí, Todas ya. estas cosas, me pregunto, ¿cómo las gestionará un tío? Es que es jodido porque tiene que ser frustrante. Pero una barbaridad. Tú tienes que decir, vale, o sea, yo he hecho mi trabajo como piloto del motorsport, ya sea coche, moto, turismo. Ujú. Desarrollas un coche y al año siguiente una moto y al año siguiente te aprovechas de ello. Sí, ¿Cómo gestionas tú mentalmente que el tío que tienes al lado, que ha venido de gratis, bueno, de gratis no, ha venido siendo campeón del mundo, qué cojones, pero sí. que no ha hecho absolutamente nada, es más rápido que tú? ¿Y cómo luchas contra eso? Pues yo creo que es lo que estabas diciendo y ahora explicando un poco. Bezzecchi lo que se tiene que fijar un poco es a ser más calculador. Coger como ejemplo lo del año pasado de las carreras cortas y largas y de las puntuaciones, ir un poco con la calculadora en mano. Y sobre Ujú. todo, bueno, evidentemente que no se te escapen grandes premios como el de ayer, porque domina desde el inicio hasta la vuelta, hasta quedando 3 vueltas. Sí, Esas sí. carreras no se le pueden escapar a Bezzecchi porque al final lo que hace es frustrarse más, decir: "Joder, inicio el Gran Premio, primera, segunda vuelta se pone líder, creo que es, o incluso en la curva, no recuerdo. Pero es que luego, quedando 3 vueltas, se pone a rueda, Jorge Martín lo pasa y gana. Esa es que fue una carrera diferente porque mira, en el sprint Jorge Martín partía atrás, pero se pone primero muy rápido, hace una muy buena Ujú, salida y a partir de ahí empieza a tirar. Aparte, ujú. aquí también hay una curiosidad técnica un poco más compleja, pero también hay que atender a ella. Es que el sábado, para el sprint, la temperatura del asfalto era alta, hacía sol. Al día siguiente, la temperatura del asfalto era bastante baja y parecía que iba a llover. Y en ambas condiciones Martín fue más fuerte. Es decir, Martín no depende de un contexto concreto para estar a tu par. A eso es a lo que Pero voy. entonces, una pregunta que te voy a hacer yo, viéndolo un Fácil, poco desde porfa. la lejanía y sí, es sencilla, no es como la anterior, hombre. ¿Tú crees que la frustración entonces de Bezzecchi es mayor? Porque dices: "Joder, yo preparo la moto el año pasado, tú no te subes a la moto. Este año me estás superando", como tú bien has dicho. Pero es que no solo eso, a lo mejor puede pensar que Jorge Martín prepara la moto a corto plazo con unos reglajes mejores dependiendo de la temperatura de la pista, de la climatología, mejor que Bezzecchi. O sea, podemos decir que Jorge Martín, en lo que se supone que fue bueno Bezzecchi en Aprilia el año pasado, este año también es mejor que Bezzecchi. En la puesta a punto, quieres decir. Sí, en la puesta a punto. Que en estas situaciones cambiantes de temperatura, si tú dices que fue bueno con asfalto en alta temperatura y baja temperatura, eso puede dar un poco de una pista sobre eso, ¿no? ¿O qué? Puede ser, puede ser. La verdad, yo creo que los settings de ambos son muy parecidos, ¿eh? Es que tú los ves y no pilotan muy diferente. No hay una gran Ujú. diferencia, ni siquiera a nivel físico, de envergadura y tal, que haga que las motos sean muy distintas. Neumáticos para la carrera larga y para la carrera corta, los dos eligieron el mismo setting. O sea que, de hecho, todo el mundo llevaba el mismo setting, menos Quartararo y creo que Zarco. Ignorancia de mi parte, ¿puede decidir el piloto o es el equipo que decide con qué sale? No, no, es full piloto. Es full Full piloto, piloto. vale. A ver, al final la teoría dice aquí no es como en la Fórmula 1, aquí no cambian neumáticos durante la carrera, a no ser que haya Vale. lluvia y cambien de moto, Sí, bueno, pero cambias la pero moto, no ruedas. en general, a más dureza,
mejor gestión y menos velocidad en las primeras vueltas y aguantas, bueno, lo que sabe todo el mundo, ¿no? Sí, lo que es un Neumáticos más neumático duro, duros, vaya. Mm. exactamente, aguantan más. El caso es que yo creo que Bezzecchi lo que tiene que fijarse es no echar de menos todos esos errores que ha tenido a principio de temporada en las sprints, porque si a medio bien que lo hubiera hecho, ya iría destacado en el mundial Ajá. y no se le está dando del todo. En cualquier caso, la carrera de Martín es las 2 carreras, para mi gusto, más la segunda, porque en la segunda no es como en la primera salió muy fuerte, se puso delante y tiró. En la segunda tuvo que remontar casi 1-1. Tuvo, alguna caída adelante, pero igualmente, le recortó una diferencia de eso, de crono, de 3 décimas, 3 décimas, 3 décimas, 3 décimas, así hasta que me pongo a tu rueda, te paso, y en una vuelta es que fue en cuestión de una vuelta, no Bezzecchi no tuvo opción cuando lo pasó Martín. Es que Jorge Martín pasa por meta casi un segundo, Sí, o cero sí. coma ocho creo por delante de Bezzecchi, es mucho eso. Sí, 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 sí. Para el margen de vueltas que quedaban. Es No, y ya que lo que estás explicando tú muy es bien ahora, y es es que medio segundo, claro, pero porque pero levanta el pie. y lo que dices sí, y lo que dices tú, que al final los reglajes de la Aprilia y el modo de conducción de los 2 es muy similar, o sea, tampoco tendría que haber tanta diferencia entre los 2 en 3 vueltas. O sea, algo está haciendo mejor Jorge Martín que Bezzecchi o muy mal Bezzecchi. En este caso, muy bien Jorge Martín, yo le concedo todo el mérito a él, es que además se ha levantado, llevaba sin ganar una carrera desde, creo que era desde Mandalika 2024, La madre desde que el lo año parió. que fue campeón del mundo. Bueno, claro, si el año pasado no compitió normalmente, No se puede llamar competir a lo que hizo Jorge Martín el año pasado, por porque es eso. que tuvo una temporada desastrosa. Ujú. Em, vuelve a ganar, vuelve a ganar en suelo francés, vuelve a ganar en la cara del que va a ser su principal rival por el título. Para mí, lo que denota este Gran Premio, Jorge Martín acaba de presentar su candidatura de forma seria a revalidar el título de 2024. Que yo recuerdo que cuando tú y yo empezamos a hablar sobre todo esto y me dijiste que había que hablar de motos y demás, evidentemente, yo el nombre tuyo, o sea, el nombre de Jorge Martín a ti, te lo escuché en escasas veces. No ibas por ahí. No, no, para nada. Y lo reconozco, ¿eh? Y a mí, incluso a mí me sorprende. Yo no tenía a Jorge Martín en mis libros este año como candidato al título. Sí, hablabas de Bezzecchi, Bagnaia quizá a lo mejor por ahí peleando. Mm, Yo contaba más, por ejemplo, bueno, yo contaba con un Márquez arrasando otra vez, sí. que Pedro es Acosta lo también creo que lo nombraste. sí. No como candidato al mundial, pero sí me No, pero parecía que podía como estar más salseo un cerca de poco, típico, sí, de ganar algún gran premio, algún sprint, alguna pole, podio. Está bastante lejos. sí, sí, no está cerca, desde luego. De las victorias en carreras largas no está cerca. Ya ha ganado un sprint, pero las carreras largas se le van a hacer bola porque es que la KTM no da. Y Mm. él, cada vez que tiene oportunidad, intenta recordárselo a, a la audiencia. Es un poco Fernando Alonso ahí, ¿o qué? Sí, no, pero es guay. Yo creo que Pedro Acosta es el próximo gran nombre y sobre todo para el motociclismo español, porque, vale, Marc Márquez. Marc Márquez ya está, no voy a decir en declive, pero por un tema de edad, simplemente, Márquez ya va para abajo y hay que, hay que hacer como Tarzán y coger otra liana, ¿no? Y yo creo que la liana que debería agarrarse el motociclismo español es Pedro Acosta, porque tiene todos los ingredientes que puede tener un histórico, un Y Rossi, es un curioso, Lorenzo. ¿eh? Porque sin embargo, sigue sin contar con Jorge Martín. Sí, yo es que ya te digo, no le tenía en mis libros como ni siquiera el año que fue campeón del mundo, precisamente por eso, porque es que ganó Bagnaia 12 carreras largas ese año. O sea, el que Jorge Martín ganara el mundial fue casi más un avatar Milagro. de que
bueno, no un milagro, pero que el otro se lo puso en bandeja. No le quito mérito, ¿eh? Pero es que Ducati tenía todos los huevos puestos en la cesta del primer piloto, que era Bagnaia entonces, y la ventaja del otro no sé cómo hizo para desperdiciarla. Es que si lo hace aposta no le sale mejor. El caso es que ahora que parece que tiene un paquete en su sitio, yo creo que este año tiene unas cartas mejores que su compañero de equipo. Tristemente para él, porque seguramente se merecería que Aprilia confiase en él. También habrá que ver lo que hace el equipo. Si en algún momento está en posición de decidir, Jorge Martín, tú el año que viene te vas. ¿Dónde pondrías tú los huevos? ¿En qué cesta? Es un poco contradictorio lo que voy a decir. Si tú estás viendo que uno de tus pilotos es más superior que el otro, lo normal es que le des en bandeja a Jorge Martín el mundial. Pero Ujú. claro, el año que viene luego tú tienes un problema, y es que has ido Ujú. en contra del piloto que se va a quedar en tu escudería. Entonces, claro, ¿cómo luego vas a generar tú confianza en ese tío? Porque a lo mejor es probable que incluso el año que viene diga: "Vale, yo corro en Aprilia, pero me voy a ir", y estés con él en la misma situación que a lo mejor Jorge Martín este año. Y estás en un bucle. Es difícil la situación de Aprilia, ¿eh? Es muy Sí. complicada. A mí no sé quién es el team leader de Aprilia, pero no me gustaría ser él, desde luego. Yo Rívola. no pondría los huevos. Rívola, bueno, no lo conozco, pero mi Señor más Rívola. sentido pésame, pues mi más sentido pésame, desde luego, porque no me gustaría estar en su piel. La verdad, es complicado, es complicado. Yo, por vistas a futuro, viendo que vas a ganar el mundial igualmente, ya sea con uno o con otro, tiraría por Bezzecchi, pero por motivos obvios. Es que Sí, no vas a perder, lo vas a asegurar. va todo en el pack. Claro, entonces al final, si tú eres un poco listo y dices tú: "Bueno, ¿voy a ser campeón del mundo? Sí, ¿con quién de los 2? Con el que yo quiera. ¿Quién es el que se va a quedar? Bezzecchi". Y luego el año que viene Bezzecchi le puedes pedir lo que tú quieras porque este año se ha apostado por él. Yo lo haría. Claro, sí. La vida nos enseña en este tipo de situaciones que cuando el equipo toma partido por alguien en concreto, no siempre sale bien. Y Ujú. ahora estamos en ese momento que es el inicio de la temporada, las cosas van muy bien, Aprilia es una realidad, no es un proyecto, ya se ve que tiene un caso serio que defender aquí, todo va bien, pero no han empezado las fricciones aún. O sea, suben los dos al podio y se abrazan y se hablan. Esto es McLaren 2007. Sí, porque al final es como: no me pasaste la última vuelta, pero yo sigo líder y te saco un punto y jiji, jaja, estamos aquí". Vale, a ver Sí. cuándo nos tocamos y hacemos un cero los 2, a ver de quién es culpa, a ver dónde va. Efectivamente. A ver cuando el equipo tenga que decidir por un piloto italiano que se va a quedar el año que viene o un piloto que no es italiano, pero sí es campeón del mundo y quizás es más rápido en condiciones iguales, pero que se va el año que viene. Son una serie de Buena papeleta. condicionantes que hay que estudiar y que no puedo esperar a ver lo que pasa. Claro, no, no, no. La verdad que se po esa parte del mundial es interesante de cojones, ¿eh? Yo creo que la que más, porque si no fuese así, incluso sería un mundial insulso por el dominio que tiene Aprilia. Yo ahora te pregunto a ti como entrenador y como ex deportista, una situación como la de Bezzecchi. ¿Cómo la gestiona? Me lo llevo al fútbol, ¿vale? No, 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 no. No, hoy no hablamos de balón. No, no, por hacer el símil. El jugador X, se borra de los partidos, digamos, en los que hay que sí, no, no. Se borra de en Vale. los partidos en los que llueve, en los que hace frío, en los que tal y en Sí, los que los cual, feos que hay que trabajar, los que los incómodos, pero quiere jugar un clásico, por ejemplo. Y el tío al que le va a quitar el puesto en el clásico es el tío que se ha fajado en el barro. ¿Cómo hace ese tío? ¿Qué le dirías tú o cómo intentarías gestionar esa cabeza para que no descarrilase? es una situación muy difícil, tío. Es que también depende de cómo sea la persona. No conozco a Bezzecchi. No sé Ya, lo que ha hecho atrás en el pasado y no sé si es un tío fuerte, si en situaciones de presión,
Se mantiene, se viene abajo, se viene arriba, es que no lo sé, es que no es fácil. Eh, pero si por casualidad este pod le cae a Bezeki entre manos y le da el play y nos escucha, yo le diría que fuese calculador y que pegase un puñetazo encima de la mesa, porque tú al final, joder, los pilotos de MotoGP, tío, son barrio bajeros, hostia. Tienen que ser arrogantes, tienen que tener personalidad, tienen que tener carácter. Es como decir, o sea, pero tú, niñato de mierda, has sido campeón del mundo, vale, pero esta es mi puta escudería, es la moto que yo he preparado y aquí mando yo. Y al final, pues ser un poco, pues eso, que me vas a adelantar y tal, pero que no sea un derbi vasco. Que no sea: "Venga, vamos a Sí. besarnos y abrazarnos todos". No, te voy a cerrar de mala forma, te voy a sacar la rodilla, te voy a sacar el codo y tú aquí no me pasas porque mando yo. Yo lo haría. Más que nada Hacerse porque grande, Jorge ¿no? Martín hacerse grande, tío. Porque más que nada yo creo que Jorge Martín está viendo un poco que Bezzecchi le va poniendo un poquitín como la alfombra roja. Venga, eres mejor que yo, pero vamos a estar peleando hasta el final, tampoco pasa tanto. Sí pasa, tío. ¿Cómo no que no pasa? Mm. Entonces, la gestión de Bezzecchi tiene que ser dinamitarlo todo y pasarle la pelota a Aprilia. Sí, es así. Yo Sí, creo que es así. darle, pongámoslo en darle motivos a Aprilia para decidirse por él, Eso ¿no? es. Y a no Meter tardar, porque meter un hat-trick en el partido contra el Numancia en Soria, nevando. correcto. A ver, la cosa es esa. No es siguiente carrera es Cataluña, ¿no? Sí, señor. Sí. O sea, allí tienes que hacer, pole y ganar, no sé si hay carrera sprint, creo que sí, ¿no? Sí, sí, en todas. En todas, vale, pues tienes que ganar el sprint y tienes que ganar la carrera larga y se acabó. Porque Golpe para de encima autoridad, es en vamos. casa de Jorge Martín. Claro, es que es España. Entonces, ahí es donde tienes que decir tú: "Te he ganado en tu casa y no has tenido opción". Es que es el momento exacto para Bezzecchi. Es un tema interesante. Yo a Bezzecchi personalmente no lo tengo tan controlado, no soy tan consciente de cómo actúa, de cuál es su carácter y tal. Sé a quién tiene en su esquina, A ver, dándole consejos. Y el que tiene en su esquina dándole consejos y diciéndole qué hacer y qué no hacer, y que lleva años metiéndose en su mente, ese sabe dar consejos de guerra psicológica, ¿qué que es es? Valentino. Ah, No se y me a ocurre Bagnaia para no. bueno, Bañaya ahora mismo no pinta nada, pero sí, que son personas muy diferentes, yo creo, ¿eh? Ujú. Bañaya, no es ese tipo de tío. O sea, ¿tú crees que Valentino va a interceder en el momento que Bezzecchi tenga algún problema? Interceder me refiero a nivel de intentar animarle, que tenga Sí, una sí, actitud sin duda. positiva, darle Sin duda, consejos. sin Ujú. duda, sin duda. Bueno, de hecho, su labor es esa, Ajá. ahora mismo, porque ahora ya no les va a enseñar a frenar, ni les va a enseñar a salir de una curva. Ahora donde No, no, aporta evidentemente. valor Valentino como coach es en cómo haces a un tío un devorahombres, 9 veces campeón del mundo. Ahí, metiéndote en su cabeza. Y eso Veremos Valentino qué Rossi lo qué hizo de ocurre. puta madre, en su día, O sea, bueno, de hecho era el mejor, En eso sí, sí. era el mejor. Es que es lo que te digo, yo tengo el recuerdo de Valentino Rossi metiéndole una pata a Márquez en Malasia. Entonces, yo Bueno, creo que no llegar hasta ese punto, que eso es una locura, pero 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 sí seguramente lo que, Valentino pretenda con lo que dices es que BCX sea un poco así, ¿no? Un sí, poco hasta aquí mando yo y tiene la oportunidad perfecta, en Cataluña. sí. Por el otro lado del salseo, ha pasado otra cosa interesante este Gran Premio, que yo no quiero, pasar de puntillas sobre ella, porque de verdad, iba con Acosta. No sé si has visto lo que ocurrió en las últimas curvas de la carrera larga. Hay un pique ahí brutal entre Di Gianantonio y Acosta, que ya viene de hace un tiempo, que el tío, no se me ocurren muchas faltas de respeto mayores que esa. No faltas de respeto, pero sí, vamos a decir, provocaciones, que adelantar a un tío en la última curva y entrar en meta mirándole, mirando para atrás. Es como estás por detrás,
Sí, sí, sí. Esto a Costa le ha sentado como un tiro. Ya lo ha dicho Es que que se yo, la guarda públicamente. Porque Acosta es así también, no tiene pelos en la lengua. El tío lo que piensa lo suelta y ya está. bueno, Quiero ver también cómo acaba esto. Porque, y llevados ya al mercado, Di Antonio no va a estar en Ducati el año que viene. Va a estar subido en la moto de Acosta ahora mismo. Es que está todo, tío, de verdad. Esto es y a el y mercado. a Co y a Costa, Acosta va a ser el compañero de Marc Márquez en Ducati oficial. o sea, hay un intercambio de cromos Otro importante. gallinero. Sí, sí. Aquí el problema que hay es que los derechos del campeonato de MotoGP los ha comprado o va a comprar Liberty Media y aún están negociando los acuerdos comerciales con los broadcasters y tal. Y hasta que no tengan eso cerrado, no quieren hacer públicos los bailes que hay dentro de los equipos. Pero, por ejemplo, Ducati ya se sabe que Bagnaia se va a Aprilia a ocupar el sitio que va a dejar Martín para irse a Yamaha. Acosta se va como a ser el compañero de Márquez en Ducati oficial. Yamaha, Quartararo, que es ahora mismo el piloto, creo que es el mejor pagado en el Mundial, se va a Honda y su sitio lo ocupa Martín. KTM va a pescar a Di Antonio y a Alex Márquez. Es decir, no sé qué va a ser de Maverick Viñales, no sé qué va a ser de Binder. Está todo como, buah. Y con todo y con eso, tenemos ahora mismo a un tío en el equipo oficial de Aprilia peleando el mundial que no va a estar ahí cuando el otro tío es un piloto italiano, cuando el año que viene va a venir otro tío que ha perdido un mundial contra Martín. Es que es todo Ya es demasiado demencial. es un poco Juego de Tronos, ¿no? Sí, sí, total, total. Y con todo y con eso, viene aparejado un cambio de reglamento para el año que viene. Es ¿En decir, qué este sentido? año Eso no estás lo sé y mira, podrías aprovechar y me lo explicas. fácil. Bueno, ahora mismo ves que las motos tienen una serie de componentes aerodinámicos y de gadgets, por ejemplo, aparte de los alerones que se ven, tienen lo que llaman el lowering device, que es lo que hace que baje el culo de la moto para tener mayor punta en las salidas. Todo eso, adiós. La aerodinámica no va a desaparecer por completo, pero sí se va a reducir. Ahora mismo la cilindrada de las motos son 1000 cm3, bajamos a 850. Es, vamos a decir, un cambio a nivel técnico suficientemente significativo como para que pudiera darse la situación de que el año que viene Aprilia, que ahora mismo es la marca que se la está rompiendo, pues una mierda. Es que no sabes lo que va a pasar. Es que, por Ya, ejemplo, Acosta puede estar haciendo el movimiento de su vida yéndose a Ducati o que sea un desastre como lo que está viviendo, por ejemplo, Fernando Alonso en Aston Martin en la Fórmula pero eso 1. le puede pasar a cualquiera que cambie, igual a Jorge Martín, ¿no? Sí, sí. Jorge Martín lo tiene bastante difícil porque no veo a Yamaha bien preparada de cara al año 2027. Se ha puesto a funcionar tarde. Yo creo que el cambio bueno es el que ha hecho Quartararo. Creo que Yéndose a la pasito a a la pasito, a Honda, ajá. Honda pasito a pasito, ha Ujú. sido, a ver, aquí hay un tema de cultura japonesa. Las marcas japonesas han sido las dominadoras del mundial durante décadas, ¿vale? Este rollo de que tengamos motos europeas dominando es del otro día y claro, los japoneses tienen una cultura, son muy orgullosos, bueno, todo lo que ya sabemos del comportamiento japonés y las marcas no Sí, son ajenas a eso. Y Honda es ujú. una marca especialmente identificada con el rollo japonés de somos orgullosos y tal. Pero dentro de eso, de pasar de ser la marca que lo estaba dominando todo en los años de Márquez y antes de eso, y el equipo al que todo el mundo quería ir, y venirse abajo y empezar a estar último y último y último y último y verse ahí, yo creo que eso ha sido una cura de humildad y la han afrontado con la humildad suficiente como para decir, vamos a ir paso a paso y a prepararnos para el futuro. Y ahora yo creo que están bien preparados para ese futuro que viene. Creo que son los que más
más huevos han puesto en la cesta de 2027. En cambio, Yamaha, pues han sido un pelín más arrogantes, ganaron el campeonato con Quartararo en 2023, creían que era una cuestión de, bueno, de cambiar un par de cosas y ya, y no va a ser tan fácil. No les veo tan bien preparados y creo que Martín quizá no está haciendo, bueno, seguramente Martín sabe muchas cosas que nosotros no sabemos, ¿eh? Porque las decisiones no las toma porque sí. Claro, le habrán presentado a lo mejor el proyecto, habrá visto cosas de la moto el año que viene, cambios seguramente, hombre. Ujú. Que Sí. luego es lo que dices tú, puede salir bien, mal, pero ¿de quién? ¿Te acuerdas de cuando Hamilton cambió a Mercedes? Sí, Y lo hizo porque Hamilton era una institución en McLaren, era el piloto que McLaren quería tener, pero Hamilton mm. sabía lo que se estaba cociendo en Mercedes. Sí, ¿Quién sí, nos claro, dice de hecho ahora? el primer año en Mercedes se comió una buena mierda porque le costaba hacer podios, pero Sí, ahora luego mira lo que fue, es la escudería más dominante en los últimos 15 años. sí, exacto. ¿Quién nos dice a nosotros ahora que alguno de estos tíos no tenga algún chivatazo tipo el que tuvo Hamilton en su día? Que se cuenta, no sé si es verdad o mentira, que Niki Lauda era el Relaciones Públicas de Mercedes entonces y que Sí, fue quien se puso en contacto con Hamilton por una figura de estas de respeto del campeón del pasado y tal, y le contó lo que estaba cociéndose en Mercedes. ¿Quién nos dice a nosotros que eso no está pasando ahora en el Mundial de MotoGP con, no lo sé, con Jorge Acosta? Martín o quien sea. Sí, sí, es interesante eso, a ver qué pasa. Bueno, siempre que hay cambio de reglamentación en cualquier motorsport, es, hay mucha expectación porque al final no sabes quién va a acertar con la tecla, Sí, sí, no lo sí. sabes. Bueno, Por pues eso veremos. es interesante saber cómo acaba este año, porque Ujú. probablemente no tenga nada que ver con el año que viene. Y Aprilia está en su momento. Yo creo que está en la ventana de ganar el campeonato. Tiene que ganar el campeonato sí o sí. Y no se puede permitir hacer un ridículo tipo eso. McLaren 2007. No, claro. Y pensando en el bien de la marca, tiene que hacer todo lo posible para que eso salga bien. Y si sale bien con Martín, bien. Y si sale bien con Bezzecchi, bien. Yo creo que van a ser prácticos y no van a mirar el nombre. Esa es mi apuesta. Puede ser. ¿Qué harías Es tú? lo más sensato, ¿eh? Yo es lo a ver, es lo más sensato, es lo más sensato. Sinceramente. Como equipo tú al final lo quieres ganar y ya está. No, no sé. Yo haría otra gestión de otra manera, pero es probable que no se pillen los dedos y vayan a lo conservador. De cara a Cataluña, habrá que ver qué ocurre también. No tengo motivos para pensar que no van a ir rápido las Aprilias, porque al final Montmeló es el circuito universal, ¿no? Lo que dicen que si vas bien en Montmeló, vas bien en todos los circuitos. Todos, sí, sí. Bueno, de hecho hacen los test de pretemporada, muchos equipos lo hacen ahí precisamente por eso. Pues en Montmeló no creo que la cosa cambie y ahora mi pronóstico es que vamos a empezar a ver batallas de este tipo de Martín Bezzecchi, Bezzecchi Martín y algún infiltrado de por medio, como mínimo hasta que vuelva Marc Márquez. Y a partir de ahí, Pero tan heavy, ¿tú crees que es la la paridad? superioridad. Que solo sean sí, no, no, la paridad de entre ellos 2 y luego que están 2 escalones casi por encima de ellos. Sí. Bueno, la paridad ahora van 5 carreras. Queda mucho Ujú, campeonato. Y ujú. las motos tienen, como los coches también, tienen líneas de desarrollo y bueno, en función de cómo funcione cada piloto, pues la marca se decantará más por una línea de desarrollo o por otra, que este es uno de los problemas que creo desde el desconocimiento que está teniendo Ducati. Esto es algo de las cosas buenas y malas de tener a Marc Márquez. ¿Y tú crees Eh, que en el siguiente Gran Premio, Cataluña, que es, bueno, Montmeló es un circuito donde se puede adelantar y sí, bastante, porque hay rectas sí, sí, largas, frenadas agresivas? sí. ¿Crees que podemos ver el primer mal rollo, entre comillas, de estos dos? Wow. Es una pregunta cojonuda y yo creo, no sé si va a ser este el punto de inflexión, pero yo creo que la fricción va a ir creciendo porque es que están los dos muy fuertes. Lo que acaba de hacer Martín en Francia llama mucho la atención, la autoridad con la que ha ganado. Bezzecchi va a intentar
ponerse a rueda de eso Devolverla, y superar. claro, Sí. Pero es que claro. no contentos con eso, después viene Mugello. ¡Oh! ¿Se la puede devolver Jorge Martín entonces a Bezzecchi o qué? ¿Es lo que Wow, estás es que intentando decir? exacto, y vienen una serie de grandes premios en Europa, que esto es para mí la ronda más guay del campeonato es la ronda europea, porque vienen bastantes carreras más o menos seguidas y son los circuitos más chulos, los más old school. Y va a ser salir vivo del verano, es el objetivo de ambos, y la relación entre ellos va a ser complicado que no se resienta, ¿eh? Ujú. No son caracteres como lo eran Lorenzo y Rossi cuando eran compañeros de equipo, que no se podían ni ver y además eran dos psicópatas y jugaban a unas historias el uno con el otro y tal, pero sí que vamos a ver fricciones, que es imposible que no sea así. Pues lo ¿Y veremos ahora este fin de qué? semana porque lo tenemos ahí al lado ya. Sí, señor. Ahora, habiéndote vendido todo este drama y poniendo lo mejor de mí Sí. para contarte toda esta película, Oye, eh, ojo, como siempre haces en todos los programas que grabamos, sí, sí, No lo seré digas aquí, capaz. parece que solo le has puesto el empeño a este pod de MotoGP, no, tío. Hostia. Sí, pero aquí tenía también el interés de meterte a ti en la movida. No sé No, si lo no, he no, yo ya logrado. estoy metidísimo, ya sé. No, si es que además mientras estábamos grabando ahora he tenido que mirar a ver cuándo es el Gran Premio siguiente y es este fin de semana y es como, oh, el viernes. Sí, señor. Digo, ah, vaya guay. Venga, de puta madre. Que por Sí, no, cierto, no me me has metido, me has gustaría ir y metido. no puedo. Ya, tío, lo tienes ahí cerca, ¿eh? Sí, señor. Bueno, otro año será. Bueno, espero y Eh, deseo que, mira, mira que molaría seguir creciendo con esto y a lo mejor grabar un podcast en su día, después de haber ido juntos los 2 a ver un Gran Premio Montmeló. pues sería fantástico. O a Jerez. Estaría guay. Guau, ¿qué más das? 1, Sí, sí, donde sea, donde sea. donde sea, Sí. donde sea. Sería Pues lo sí, lo has suyo. conseguido, tío. Pero principalmente también porque, bueno, es deporte y a los 2 nos gusta y sobre todo cuando están a ese punto de competitividad, presta más. Si no, se vuelve un poco aburrido y luego aparte las motos es eso, tienen su componente un poco callejero, así más, chulesco todo el mundo. Y ya con el baile que hay de cromos y demás, pues seguro que estaré más pendiente porque al final, bueno, el salseo siempre gusta, ¿no? Dame un podio para el fin de que Uf, viene. Vamos a hacer la del pronóstico. Vamos a decir lo que no va a pasar. escucha, es que hemos hecho el ridículo hasta ahora, ¿eh? Sí, sí, sin parar, además, en sesión continua. Bueno, me voy a hacer un Tony Cuquerella, ¿vale? En en Vamos sobre ruedas, aquel programa que graban de Fórmula 1. Voy a decir Adelante. Bezzecchi, Jorge Martín, voy a lo fácil, ¿y quién? Y voy a decir Pedro Acosta. Venga, vamos a tirar ahí un poco de espíritu español, corro en casa, voy a Sí. demostrar un poco ese nervio. No sé, yo Ujú. creo esos 3. Por ese orden, además, ¿eh? Venga, yo Tú voy a decir, hmm, voy a decir puedes que repetir, ¿eh? sí, diré Martín Acosta Bezzecchi. ¡Guau! A ver cómo se da, a ¡Oh! ver cómo se da. Martín Acosta Bezzecchi, hostia, cuidado, ¿eh? Un poco de salsa, porque hay que decir que después del Gran Premio de Francia, de la victoria aplastante de Martín, bueno, de las victorias aplastantes de Martín, están Ujú. a un punto el uno del otro. A un punto. Ok, Bueno, tío, pues muchas ¿te lo has gracias por pasado bien? engancharme al MotoGP. Sí, sí, me presta, me mola, sobre todo enterarme de las cosas por ti, porque siempre las explicas de puta madre y sobre todo esto, el próximo mercado, como tú dices, que hay que estar pendiente porque pueden pasar muchas cosas y sí, ha sido divertido y sobre todo hablar de otra cosa, que nos gusta mucho el fútbol, pero al final, oye, pues te acaba luego aburriendo un poco, ¿no? Así que sí, Ahora espero mismo que nos está dando muchísima salsa como para no aburrirnos, pero sí, es verdad sí, que el es fútbol. así, pero bueno, ya lo tocaremos más adelante, ahora toca Sí, esto. señor, Espero que tú te hayas divertido también. sin duda. Nos vemos Me en el alegro entonces. siguiente entonces. Pues nos vemos en la siguiente. Suscríbanse, denle al like, compartan todas estas cosas y nos vemos en la próxima. Nos vemos.
Explícame un detalle, porque yo sé que a Pedro no le ha gustado, que cuando has cruzado la meta le has mirado. No, bueno, estaba controlando si estaba ahí, sinceramente, porque pensaba que me pasaban otra vez, ¿sabes? Que en algún momento Porque cuando te paras ahí, el otro piloto puede, no sé cómo se dice, pero tagliare la curva. Sí. Quindi pensavo che mi passava e stavo mirando. Le preguntaba yo a Antonio que por qué te ha mirado. Él dice que era para controlar la posición porque a veces de la última curva puede adelantarte el que viene detrás. ¿Lo compras o no te convence? No compro nada. No compro nada. No te convence. No compro nada. Oye, mano a mano con Didi al final. Me lo apunto para la siguiente. A mí nadie me pasa mirándome. Ya lo veremos en la próxima carrera.